mucho rato, pero sí poder conversar acerca de ese tema del resentimiento que me parece bien interesante. Y eso además, no solamente de resentimiento en una cuestión literaria, ¿no? Sino poder extrapolarlo inclusive a la vida cotidiana. Ahí les pondré algunos ejemplos y podremos conversar en relación a eso. Entonces, crimen y castigo, el resentimiento como transformación trágica de la persona. A esta frase de este paper de Juan Velázquez que me gustó mucho, que dice, el resentimiento es un fenómeno emocional complejo que afecta a la estructura existencial, perdóname, ahí debería estar junto, existencial de la persona que lo sufre, a su modo de percibir, de relacionarse con otros y de encontrarse a sí mismo en un mundo compartido. Él está apelando, digamos, al resentimiento como un fenómeno estrictamente emocional, ¿no? Que, digamos, es particular e intrínseco en el hombre. ¿Y qué sucede cuando eso se manifiesta? ¿Qué pasa, digamos, en la persona? Este, Afecta la estructura existencial de la persona, ¿no? Cuando hablamos acerca de esos temas como de existencialismo y ser o persona, ya estamos entrando como al campo de la filosofía, desviándonos, no desviándonos, pero yendo por otro camino que no es el de la psicología propia, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que el resentimiento, en cuanto aparece en el hombre, genera o puede generar una distorsión de percepción, ¿no? De percepción de cómo nosotros percibimos, ¿qué cosa? El mundo, cómo percibimos nuestras relaciones y cómo nos percibimos inclusive a nosotros mismos, ¿no? Entonces es como la categoría de resentimiento es algo que nos puede nublar, nos puede llevar a creer cosas que no son reales, ¿no? Y nos puede llegar a aislar. Y lo peor de todo es que el resentimiento es una categoría que no permite que el ser humano pueda ver un futuro mejor, porque es renuente, digamos, a crear algo nuevo por el ejercicio de repetición del pasado, ¿no? Del pasado en cuanto al el resentimiento siempre es un recordatorio de lo que pasó, ¿no? Y el recuerdo termina siendo no solamente inolvidable, los recuerdos usualmente que tienen índole de ser resentimiento son inolvidables, pero a su vez, no han sido como transformados a través de la resiliencia, sino se han quedado solamente en ese aspecto de ser resentimiento, casi transformados en un odio, ¿no? O pudiendo transformarse en un odio, que puede ser un odio en relación a la vida, o puede ser un odio en relación a los demás, o puede ser un odio inclusive hacia uno mismo, ¿no? Y esas son cuestiones que ya estrictamente las trata de desgranar la psicología, ¿no? Pero me parece una frase buena como para poder entender el marco en el que el paper empieza a hablar acerca de la aproximación hacia el resentimiento como fenómeno emocional. Pero el impacto que tiene es un impacto que va mucho más allá de la sola o de las solas emociones. Bien, entonces un término como para aproximarnos o para podernos abrir un poco campo es la fenomenología. La fenomenología es una de las corrientes o saberes filosóficos que lo que tratan de hacer, como dice ahí, es estudiar la experiencia consciente, ¿no? O sea, del hombre, digamos, la experiencia que tiene el hombre, la experiencia empírica del hombre, enfocándose en la esencia de los fenómenos tal como se manifiestan en la conciencia, ¿ok? Es decir, en la manera en que las cosas se nos presentan en nuestra vivencia. Entonces, la fenomenología no es una cuestión de ciencia, si es una cuestión de poder analizar empíricamente los sucesos que atraviesa el ser humano, como pueden ser el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la alegría, el fracaso, ¿no? Son todas esas cuestiones que el ser humano experimenta en su existencia. Y puede estar asociado, puede tener asociación con saberes como puede ser la psicología. Pero hay ciertas cuestiones en las que la filosofía eh, se abre camino, ¿ok?
Entonces, fenomenología, para poder entender el la intención, digamos, del autor que les comento, pero además entender lo que la fenomenología hace como estudio. ¿Ok? Entonces, hay una fenomenología que se da a partir de la experiencia del hombre con su resentimiento, ¿no? Porque es su resentimiento, es propio de él, ¿no? El resentimiento no está fuera, ¿no? Sino está dentro. Entonces hay una forma en que el ser humano vive ese resentimiento y eso se puede ser denotativo en la experiencia, porque al final también hay una cuestión que se da de manera empírica, pero casi como una regla, es que el resentimiento es negativo, ¿no? Nadie podría decir que el fruto del resentimiento es algo bueno. Entonces, la experiencia del ser humano con el resentimiento es personal, ¿verdad? Uno vive el resentimiento de una manera personal, pero los efectos, digamos, o el análisis que se puede hacer desde la experiencia puede sacarte puntos, puede sacarte puntos en que son similitudes, ¿ok? Entre que el resentimiento, cuando se engendra, produce un mal fruto, digamos, ¿no? Y distorsiona la realidad del hombre. ¿Cómo? De distintas formas. ¿Cuáles son las consecuencias? Múltiples. ¿Cómo le puede afectar esto al hombre? De distintas maneras. Pero hay un efecto, ¿ok? Eh, Dice, desde la psicopatología se entiende como un rasgo desadaptativo de ciertos trastornos de la personalidad. Y desde la teoría moral, es decir, desde el entender lo que es bueno y lo que es malo, eh, se entiende como una reacción negativa de los valores positivos y vitales, ¿no? Es una reacción negativa ante lo que presupone ser bueno, ¿no? Eh, es por eso que eh, sería inverosímil pensar en que el amor podría engendrar resentimiento o que un amor verdadero podría surgir de un resentimiento, ¿no? Porque el resentimiento, pues, imposibilita, digamos, esas facultades, ¿no? No está imposibilitado de poder amar si es que está resentido, ¿no? Inclusive no está imposibilitado de poder llevar una vida, vamos a decir, sobria, si engendra en sí resentimiento, ¿no? Segundo punto importante, y esto es bien, este, bien importante como resaltar, dice, el resentimiento es un sentimiento negativo, ¿vale? Se entiende que es negativo por las cuestiones que les sigo comentando. ¿Pero por qué? Según Velázquez y según además Max Scheler, que ahorita lo vamos a ver, y además inclusive Nietzsche, por cuanto entraña un tipo de sufrimiento. Es decir, el hombre que está resentido es un hombre que sufre, ¿vale? Y dice, un tipo de sufrimiento que afecta a quien lo siente, afecta a la persona, al individuo, pero cuya onda expansiva afecta derivadamente a todo aquel que está cerca. Entonces acá es donde se recoge y se ve con mayor, creo, claridad, espero, lo que significa la fenomenología, ¿no? El estudio justamente de esos fenómenos en la persona, en el ser consciente. Entonces, el resentimiento es una forma de sufrimiento. Quien está resentido con la vida sufre, sufre porque no puede disfrutarla. Y sufre porque si no puedes disfrutar la vida, entonces la existencia ya es una cuestión pesarosa, ¿no? Y uno pierde la motivación de vida y las formas, digamos, o las razones que conllevan su propia existencia. Y si uno no tiene razones para vivir, eh, está, digamos, llamado a la inercia nomás, ¿no? Eh, y punto tercero, la afección del resentimiento no es superficial, sino profunda. O sea, el hombre resentido no es un hombre digamos, el resentimiento no es una cuestión simplemente superflua. El resentimiento es una cuestión
que está enquistada en el alma de la persona. Porque se hunde tanto en la configuración personal de quien lo padece, como en la configuración de mundo y de relaciones interpersonales de quienes también con él lo sufren. O sea, el resentimiento es una cuestión muy visceral, digamos, a la vida, ¿no? El hombre resentido, digamos, tiende a socavar cualquier tipo de relación que tiene con personas, porque no puede ver en ellas, digamos, facultades de bondad, por ejemplo, ¿no? Esto es muy paradójico, o muy, paradójico, no, muy paradigmático cuando hablamos acerca del resentimiento y el amor, o el resentimiento y el desamor, ¿verdad? Les pongo un ejemplo muy cotidiano. Les pongo un ejemplo personal. Yo recuerdo me acuerdo clarísimo el momento exacto. No el tiempo, pero el momento. Estaba, eh, había terminado una reunión en una comunidad de fe a la que voy y salí, eso fue hace varios años. Salí y estaba con unos amigos. Y estamos conversando como ahorita. Y, y yo le estoy hablando hace muchos, muchos años. Y en ese momento, creo que eso debe haber sido el año 2017. Este, hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por conectarte también. Y justo salí y estamos conversando. Y en ese momento me acuerdo que a mí me habían presentado a unos amigos, que eran amigos de una persona con la que en ese momento, en esos años, había conocido. Y recuerdo clarito, que no me acuerdo cómo llegamos a ese tema, pero una de las amigas de esta persona hizo este comentario, eh, dijo algo como, no, yo ya no le creo a los hombres, una cosa así, ¿no? O no quiero saber absolutamente nada de hombres, ¿no? Un comentario que evidentemente, pues, encerraba en sí eh, un evidente rechazo, pero además evidenciaba cierto dolor, ¿no? Cierto dolor y el mensaje, digamos, o el comentario que ella hizo salió, o sea, erupcionó. Fue así como muy, muy intuitivo para ella. Y siempre me quedé pensando no sé por qué pensé en eso, en por qué lo había dicho de esa forma, ¿no? Yo no la conocía a esa persona, no tenía idea de cuál había sido su trasfondo, pero pude intuir muy rápidamente de que a lo mejor su última experiencia de pareja no había sido una buena experiencia, ¿no? Y ese tipo de discursos que uno mismo emana pueden estar cargados de resentimiento. Y el resentimiento imposibilita nuevos futuros, porque una persona que pase por una situación de desamor, y pueden haber situaciones de desamor bastante trágicas, eh, digamos, el quedarse en ese mismo tiempo-espacio y presuponer tu futuro a partir de ese efecto puede ser enteramente dañino para uno, porque ya no puedes ver las virtudes del amor, por ejemplo, en tu futuro. Es como se ha envanecido esa posibilidad, ¿no? Porque claro, uno dice, bueno, sí, no quiero saber absolutamente nada de nadie. Perfecto. Es entendible que en un momento uno pueda pensar en eso. Pero digamos, el cerrarle la puerta a- al amor por un dolor, no sé si eso sea tan, en cierto sentido, sano. No sé si hasta decir prudente. Pero bueno, ese fue el caso y me sorprendió mucho. Y hasta hoy me acuerdo, porque lo dijo con tanto ahínco además. Este, pero fíjense, ¿no? Esas cuestiones brotan a veces. Y eso es una situación muy, muy cotidiana, digamos, ¿no? Muy graciosa o jocosa. Pero nosotros, ¿no? De repente podemos denotar en ciertas cuestiones que afloran ciertas cuestiones donde dice, uy, ahí hay algo raro, ¿no? Quizás hay algún tipo de, no sé, de dolor o de resentimiento. Esto se da mucho entre padres e hijos también. Entre hijos con sus padres, mejor dicho. Y no porque sean malos padres, ojo.
esto se da, digamos, en el desarrollo de la persona. Una flor a veces guarda ciertos resentimientos. No sé si hasta ahí alguien quiere comentar algo en relación a esto. Estoy tratando de entrar un poquito en ese tema del estudio, digamos, del resentimiento de una cuestión filosófica, pero no sé si esto les surge a ustedes algún tipo de comentario, pregunta, duda. Eh, los escucho, los leo. Si no, todo bien y yo continúo. ¿Sí? Pues, profe, pues yo la verdad ya como que le doy dando como más sentido como al título de la conferencia. De hecho, lo había leído mal. Yo leí transformación trágica de la persona y no Ujú, estaba entendiendo yo, pero ¿cómo así que la transformación trágica? Ya después ya lo leí bien, el ujú, resentimiento como una transformación negativa. Ya uno como que ya claro. empieza como que a empalmar como el texto. Siento que al tipo, al protagonista, no sé cómo se pronuncia el nombre, me ha costado los nombres rusos. Eh, Raskolnikov. exactamente, como que lo enfermó también como el tema del desamor, ¿no? De Sí, lo que deja ver ahí la novela, el desamor enfermo. Y eso es lo que ha generado como el resentimiento en él y en todas o sea, un resentimiento tal que un resentimiento tal que se siente totalmente, o sea, aísla, que él vivía sí, aislado. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. sí. Perfecto, perfecto, Julián, te agradezco. Sí, totalmente. De hecho, también creo que uno puede ponerse a pensar en el imaginario en que esto yo lo he visto, digamos, creo que en algún momento también debo haber pasado por eso. Eh, pero lo tengo como hipótesis también. Eh, a veces uno tiene como ciertos esquemas morales o éticos, ¿no? Como ciertos principios, ¿no? Pero en cuanto uno se ve vulnerado, uno los puede, estos principios pueden ser más endebles, ¿no? Es como este suceso en que uno se puede convertir en lo que le han hecho, ¿no? Eh, y es muy paradójico. Es como uno se da ciertas licencias, ¿no? Morales o éticas a partir del daño que le han hecho, ¿no? Es una forma como vamos a decir, de hacer justicia, entre comillas, ¿no? Eh, y eso puede ser evidentemente dañino para la persona. Y esas son cosas que digamos, uno tiene que darles demasiado detalle o profundidad para detectarlas, ¿no? Pero pasa, ¿no? Es un efecto como muy dañino, ¿no? El adoptar, digamos, la actitud del otro que te dolió, pero adoptarla para tu vida, ¿no? Y vivir a partir de eso. Esa es una buena forma también de resentimiento, ¿no? Eso pasa mucho en padres, relación padres e hijos. Se me acuerdo que lo conversó con alguien que estudia psicología también. Entonces, tenemos esta primera parte y permítanme leerles esto de acá que también me parece genial. Dice, el resentimiento transforma la existencia, ¿ok? Y en ocasiones lo hace en un sentido trágico, por cuanto esta transformación o metamorfosis de vida personal, que puede ser por motivos, dice el autor, por motivos biológicos, biográficos o biosociales, se convierte en destino. Es como que el resentimiento te puede, digamos, llevar hacia una cuestión muy fatal, ¿no? Si la metamorfosis remite a un daño o a un sufrimiento puntual o continuado,
El resentimiento es la forma en que el dolor, dice, transformado y transformando el mundo de la persona, perdura en cada uno de los momentos de la existencia como un pasado perpetuo. Es brillante esta aproximación y esta síntesis. El resentimiento, dice, es la forma en que el dolor perdura en cada uno de los momentos de la existencia. El sufrimiento decíamos hace un rato que es una forma de sufrimiento, ¿no? Es una forma de sufrimiento porque aloja un dolor perpetuo. Y uno no puede aproximarse a un buen futuro si no ha podido reparar su pasado. Y esto hace que el pasado sea un perpetuo presente, ¿no? Es casi como un eterno retorno, ¿no? De Nietzsche. Pero ¿basado en qué? Basado en el dolor, en el resentimiento. Inclusive puede ser también recaer o aflorar sentido de culpa, ¿no? Porque eso se lo escuché una vez a Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, que habla acerca de la tragedia de una mujer que había hecho terapia con él y que eh, ella era mayor que su hermano y cuando ellos eran niños habían sufrido de tratamientos por un familiar y claro, como su hermano era menor, ella había generado este sentido de protección con él. Sin embargo, ella eh, no había podido encontrar, digamos, en ese tiempo y espacio, la posibilidad de poder defenderlo. Entonces ella había crecido con el resentimiento de un dolor, digamos, o una forma de abuso, pero además ella cargaba con culpa. La culpa de no haber defendido a su hermano en ese momento, ¿no? Entonces ella se culpaba a sí misma por ser la responsable de lo que le había pasado a su hermano. Y Peterson cuenta un poco, a partir de esa experiencia, cómo ella ayuda a esta mujer a darse cuenta de que lo primero que tenía que hacer era perdonarse a sí misma. Y el perdón que ella encuentra es liberador, porque ella tiene que hablarse a sí misma, ¿no? Ella, como adulta, hablarse en ese momento de niña y ser amable y comprender que en ese momento ya no tenía las facultades para poder hacer algo, ¿no? Y que la responsabilidad de ese acto no estaba en ella, ¿no? Sino estaba en un tercero. Lo cual muchas veces en la vida es peor, ¿no? Porque, claro, no se puede ser responsable de uno y puede aceptar las consecuencias de esos actos, pero es diferente cuando las consecuencias que tú vives sean por otro, ¿no? Eso puede generar algún tipo de resentimiento. Y de hecho en el texto, eh, el autor también trae a se llama Jeremy Ameri, que fue un ex recluso de Auschwitz. Y él, digamos, él tiene otra forma de ver la vida en el sentido del resentimiento. Él dice que el resentimiento es necesario retenerlo, porque este, nos ayuda a poder tener en cuenta el daño del pasado que nosotros hemos vivido, ¿no? Una forma un poco más fatal de ver la vida. Pero finalmente, el resentido, o quien guarda resentimiento, está imposibilitado de poder crear un buen futuro. Y de hecho, además, esto es muy, para quienes persiguen la cosmovisión cristiana, eso también es muy, en ese sentido, muy cristiano. El resentimiento o los odios o el deseo de mal o la falta de perdón imposibilita primero las formas sanas de poder amar y las formas sanas de poder crear un futuro, ¿no? Hasta ahí, no sé, me cuentan si todo bien, tienen consultas, comentarios, con toda libertad pueden comentar, escribir.
Cualquier cosa me interrumpen. El texto habla acerca de Nietzsche y Scheler también. Nietzsche y Scheler fueron dos filósofos. Posiblemente Nietzsche más conocido es como el hijo rebelde de la filosofía. Y ambos tienen pensamientos que están en disenso, pero en este se encuentran. ¿En qué se encuentran? Porque ambos señalan que los efectos de las actitudes resentidas en la historia de la humanidad, pero que señalan que los efectos de las actitudes resentidas en la historia de la humanidad, que se contempla así como una historia moral. Es decir, el resentimiento en el hombre se termina dando a conocer en aspectos morales, en las decisiones morales y éticas de las personas. Entonces, si tú guardas un cierto resentimiento o hay un efecto de resentimiento, ¿cómo se ve ese ejemplo? ¿Cómo se ve ese efecto, perdón? A través del ejemplo de los actos morales y éticos. Entonces, tú puedes diagnosticar, eso también es muy fenomenológico, tú puedes diagnosticar empíricamente que una persona está resentida por sus actos. Es lo que les acabo de contar de esta persona que conocí, ¿no? Yo me pude dar cuenta de que había algo que estaba haciendo a lo menos negativo, ¿no? A partir justamente de un acto moral, ¿no? Como que de denostar a los hombres, una cosa así, en su comentario, ¿no? Y luego dice, esa es una frase también muy buena, un párrafo interesante, dice, el resentimiento no solo modifica la manera en que una persona valora el mundo, sino que también altera el sentido que le da a sus experiencias. Esto es brutal. El resentimiento no solo modifica la manera en que la persona valora el mundo, sino que también altera el sentido que le da a sus experiencias. Esto lo podemos ver desde el lado de la psicología como una cuestión de victimización. Las personas que tienen grandes heridas o que han sufrido grandes traumas y no han podido resolverlos, tienden a ver sus situaciones o experiencias desde otra perspectiva. Y no siempre es una perspectiva muy, eh, se me fue la palabra, no grata, sino resiliente, digamos, ¿no? Entonces, en psicología también importa mucho cómo te cuentas tu historia, ¿no? Cómo te cuentas tus experiencias también. Y esta disociación entre el mundo y lo real, pero a su vez de cómo tú te cuentas tus historias o cómo vives tus experiencias en relación a los demás, es también muy interesante. Porque, volviendo a la parte, creo que se denota mucho más en estos aspectos, ¿no? Pero imagínense en el tema de las relaciones, si uno pasa por alguna forma de desamor, eh, que imaginemos, puede haberse dado a partir de una traición, ¿no? Uno está en una relación de pareja y uno es traicionado, imaginemos. Entonces esa persona, quien es traicionado o traicionada, sufre, digamos, ¿no? Tiene un tipo de sufrimiento y de dolor. Si ese dolor no es sanado adecuadamente, eso podría acarrear un futuro indeseable, porque esa persona podría estar viviendo con un temor constante de que le pase eso. O de haber visto en demérito su propia autoestima, o sea, la valoración que tiene sobre la persona, y que quizás su ansiedad crezca por el agravio comparativo. O que la persona tenga ciertas acciones en las cuales deposite su valor y su atención en los otros, ¿no? Para reafirmar, digamos, quién es ella o quién es él. Muchas formas de poder analizar esto. Pero las situaciones, digamos, que el ser humano vive y que tienen este condimento de resentimiento, podrán llevarte a ti a poder alterar el sentido de tus propias experiencias. Entonces, si, por ejemplo, si tuviste un desamor
y aún alojas ese resentimiento, muy probablemente esa nueva experiencia a la cual tú estás entrando no sea de una forma mm, eh, no solamente buena, sino no sea de beneficio para ninguno de los dos. Porque posiblemente el prisma en el que tú ves a la persona no sea un prisma como sano. Entonces, estés siempre al cuidado de lo que te pueda pasar. Y a la más mínima reacción o al más mínimo estímulo, tú podrías alejarte de esa situación, ¿no? Es posible. Entonces uno tiene que tener ese cuidado. Y ahí dice, sin embargo, esto no significa que el resentimiento constituya en sí una moral. Ahora les explico eso. Es decir, un sistema de valores autónomo y normativo. Lo que está diciendo es que el resentimiento este, no significa que constituya en sí mismo una nueva moral. No es que uno se resiente y sobre ello hay una nueva moral. Más bien dice, puede entenderse como una reacción frente a la moral dominante de una sociedad, la cual establece criterios de adaptación, normalidad o salud. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la moral no constituye en sí un cambio de moral, sino es una reacción a algo que puede estar estipulado, ¿no? Yo reacciono frente a eso porque de repente para mí me es amenazante que sea así. Porque a la hora que empiezan a hacer el resentimiento, yo puedo distorsionar cuestiones morales y éticas que puedan ser reales, ¿no? Yo podría, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, yo podría eh, distorsionar el valor de la amistad, por ejemplo, por haber sufrido un desamor. Entonces, me tengo que proteger, ¿no? Porque si quien yo creía que me amaba me traicionó, imagínate cómo va a ser un amigo que no me ama. Entonces yo tengo que cuidarme. Entonces, hago mi círculo de amistades mucho más angosto. Y yo ya no me abro tanto con las personas, porque el ser vulnerable conlleva riesgo. Y si yo tengo ese riesgo, yo no quiero perder, o no quiero que me hagan daño. Entonces, simplemente cambio, cambio mi forma, ¿no? Pero cambio mi forma como reacción a lo que me pasó. Este, y esto es importante porque el resentimiento siempre es reactivo en ese sentido. Y acá hay una frase que lo explica creo que mejor. Dice, la persona resentida valora de forma distinta a como lo hacen los individuos entre comillas normales. El resentido atribuye un distinto valor a las personas, a los objetos, a las situaciones y sucesos. Y su sentir negativo, profundo y continuado es la raíz de tal forma distorsionada de valorar. ¿Qué quiere decir esto? Que el que vive en resentimiento no puede valorar las cosas que tiene cerca, ¿no? Porque no las sabe apreciar. Y esto es bien profundo. El que vive en resentimiento no sabe apreciar las cosas. No le da aprecio a su vida, ni a la vida, ni a la vida de otros. Entonces uno puede como llegar a pensar de que nada, de que no hay sentido, digamos, ¿no? Eso, digamos, el resentimiento vulnera tu posibilidad de darle sentido a la vida, ¿no? O darle sentido a las cosas. O de volver a dárselo, inclusive, ¿no? O de darle sentido, inclusive, a tu dolor, ¿no? Que esto es muy, de logoterapia de Víctor Frankl, ¿no? De darle sentido, de encontrar un sentido a la vida independientemente de las cosas que te han pasado. Y todos hacemos eso, ¿no? El ser humano es una búsqueda constante de sentido, independientemente de las cosas que le hayan pasado. Pero claro, vivir con resentimiento te, o sea, ves mermada tu posibilidad de darle sentido, porque dices, bueno, me tocó así, yo soy la víctima de la historia, este, todos son así, ¿no? El mundo es así, ¿no? Y eso además lleva al hombre a perder una de las cosas más valiosas, ¿no?
que es su libertad y su voluntad. Su voluntad de, al menos, eh, rebelarse contra esa injusticia que uno había podido pasar. Y la última de las libertades es esa, ¿no? La disposición que tiene uno frente a cualquier situación. Sartre decía inclusive que aún esto le dicen, justo estoy leyendo ese libro que se llama Mariona, Ba- Bariona. Este, aún el hombre preso es libre, ¿no? O sea, la libertad nunca se pierde. Uno es libre en su disposición, ¿no? La disposición que tiene en la vida. Y de ahí dice, incluso si el resentimiento llega a superarse, la relación con el mundo no vuelve necesariamente a su estado original, pues la experiencia del sufrimiento deja una huella en la forma de valorar y entender la realidad. Y esto puede ser cierto en muchos casos y no tiene por qué ser peyorativo, porque efectivamente el resentimiento o el dolor puede dejar ciertas huellas y uno podría, pues, a partir sobre el mundo de una manera diferente. Pero no tiene por qué ser una vista negativa, sino podría ser una vista diferente, ¿no? Inclusive más amorosa. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué piensan en relación a estas cosas que vamos narrando? ¿Qué opinan? Les toca a ustedes. ¿Qué piensan sobre esto? Buena idea. Andresito, Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchas? fuerte y claro. Gracias, Juan Carlos. Sí, no, bastante interesante lo que nos comentas, esta visión que le estás dando a esta lectura. Creo que es bastante enriquecedor cada comentario que nos estás enseñando en este espacio. La verdad que no había caído en cuenta que podía ver todas esas cosas a raíz de lo que nos estás contando, ¿no? Creo que estamos viendo otra óptica y creo que es bastante interesante. Así que solo reforzar y nada, agradecer el espacio hasta ahorita. Mozo, Esto, gracias. Chévere, gracias por comentarlo. Este, no sé si alguien levantó la mano, creo que. Yo, profe. Sí, Eh, bien. más que opinar, me queda como una pregunta, Ujú. y es, ¿cómo curar el resentimiento? Qué buena pregunta. Este, creo que hay diferentes formas. De hecho, eh, yo creo que podría. De hecho, en esta presentación, eso lo he hecho adrede. En esta presentación no le he dado o sea, no les voy a hacer una propuesta de solución. Voy a permitir que en la lectura uno pueda encontrar, digamos, ciertas razones para poder superarlos. Pero, por ejemplo, lo que comenta Ameri, que él fue un preso, como también lo fue el ruso Alexander Solzhenitsyn, que estuvo en uno de los gulags. Y de hecho, él escribe un libro que se llama Archipiélago Gulag. Y también Víctor Frankl, ¿no? Víctor Frankl, y además, eh, acá tengo unos libros para recomendarles. Pero también hay una psicóloga que a mí me encanta. Ese libro me fascinó, lo leí el año pasado, se los recontra recomiendo. Que se llama La bailarina de Auschwitz. Y ese libro me ha hecho
creo que es el libro que más sensaciones me ha hecho sentir. O diría más sensación de tristeza y angustia. Y ella narra también su historia en los campos de concentración. Y creo que ese libro es más trágico que el de Viktor Frankl. Lo que ella cuenta es verdaderamente horripilante. Para darte ciertos vestigios de lo que creo que es la solución al resentimiento, es la de aceptar el sufrimiento, es aceptar lo que te pase. Yo postulo de que la vida es arbitraria, ¿no? Yo parto, digamos, de una cosmovisión cristiana, judeocristiana, pero aún así creo que la vida tiene sucesos que son arbitrarios, injustos y no tienen razón de ser, ¿no? Se puede preguntar eso 1000 veces y las cosas, bueno, son así. Y uno tiene que aceptarlo, ¿no? Cuando tú aceptas, digamos, la realidad de tus realidades, entonces estás en posibilidad de poder enfrentarte a ello, ¿no? Y el enfrentamiento no tiene por qué ser en ese sentido bélico, sino es simplemente entender qué te pasó y que puedes superarlo. La tesis más fuerte de Frankl en, en, en El hombre en busca de sentido es de que el ser humano tiene la posibilidad de poder superar cualquier cosa. Mientras esté vivo, tiene la posibilidad y la facultad de poder hacerlo. Porque el dolor más grande, decía él, no está en lo físico. El dolor más grande está en el alma, en el espíritu de la persona, en su psique. Y uno puede sanarse. Y, y lo que él decía, claro, el remedio para él no caer en desasosiego o en desesperanza, porque imagínate vivir en un campo de concentración 4 años y medio de tu vida. Él decía que era el infierno, ¿no? Debe ser peor que el infierno. Es tener una razón para vivir. Yo diría que esa es la clave para sanar cualquier tipo de resentimiento. Aceptar las cosas y encontrar una razón para vivir. Y las razones para, para vivir en general, o sea, en un sentido muy profundo, ¿no? Las razones que justifican tu sufrimiento. Eso diría, por ejemplo, Peterson. Tú tienes que encontrarle razones al sufrimiento, ¿no? Vas a sufrir 100%, ¿no? La vida está llena de sufrimiento. Lo más, lo más, la realidad más grande es que cada uno se va a morir, ¿no? Entonces lo que tengamos se va a fumar. Eh, Sócrates también decía que, es una frase que dice, si no sabes que te vas a morir, te estás mintiendo. Entonces, la forma es cómo a partir de entender eso, tú puedes llevar a cabo tu vida, ¿no? Y hay historias hermosas, ¿no? Los autores que te narro son autores que han pasado literal el infierno, o más infiernos, ¿no? No solamente uno, sino varios, y han sabido darles un sentido a su vida. Eso no significa que no viva traumas, ¿no? O que no sienta dolores o sienta miedos, ¿no? En ese sentido, la vida no es justa, digamos, no es fácil. Pero creo que uno puede rehacerse, ¿no? Yo creo eso. No sé ahí qué piensan los demás. No sé si es un poco mi lectura sobre el resentimiento en la vida y el sufrimiento. Tania dice, muy loco todo. Creo que muchas veces lo pasamos desapercibido, pero en verdad sí caemos en cuenta de eso, podremos avanzar. Sí, y sanar humanamente. Podremos ser madures emocionalmente hablando. Gracias. Sí, sí, yo creo. Yo creo que el hombre, yo creo que no hay tragedia que pueda hacer que el hombre pierda la facultad de superarlo, creo yo. Ahora les muestro unos libros buenos que se los recomiendo. Eh, Permítanme entonces, igual ahí cualquier cosa me interrumpen. Solamente para llevarlos a esto. Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche también decía que el resentimiento era negativo, ¿no? Y dice, Nietzsche entiende
Nietzsche entiende entonces el resentimiento como una inversión de la mirada que establece valores. Pero Nietzsche no piensa igual que Scheller, porque Nietzsche dice esto en relación al cristianismo, ¿no? Nietzsche, como dice ahí, afirma que el cristianismo es el mayor exponente de una moral impuesta por resentidos, ¿no? La teoría de Nietzsche, en un libro que se llama La genealogía de lo moral, es de que los valores que nosotros vivimos en Occidente, el origen de ellos es el resentimiento de los judíos cuando ellos fueron presos por Egipto. Y era una explicación en verdad brutal. Les voy a hacer un spoiler rapidito. Pero lo que Nietzsche dice es que Nietzsche era un filólogo. Entonces era muy buen lector y muy buen estudiador de historia. Nietzsche dice que cuando tú eres preso, eso es muy interesante, por eso Nietzsche es psicólogo sin haber estudiado psicología, pero es brillante, porque lo que él dice es esto. ¿Cuáles son los valores cristianos? La humildad, el perdonar, el perdón, ¿no? Perdón como facultad cristiana importante, ¿no? La humildad, la paciencia, la misericordia, el ser apacible, ¿no? Casi como ser pasivo, digamos, ¿no? En un sentido, como lo diría Nietzsche. Y Nietzsche dice, todos esos valores que ustedes creen que son los valores del ser humano, los que realzan, digamos, su humanidad, están mal, porque esos valores se han generado y han nacido en el más profundo resentimiento. Y Nietzsche lo explica así. Cuando los judíos fueron esclavos en Egipto, ¿qué hace un esclavo? Un esclavo está imposibilitado de su libertad, ¿cierto? Es decir, no puede hacer uso de su libertad como él quisiese. Entonces, él está delimitado. Además, tiene alguien que le dice lo que tiene que hacer y probablemente sea abusado. Eh, entonces, ¿qué pasa en la psicología de la persona? Uno aprende que esa es la vida, ¿no? Y Nietzsche dice, bueno, claro, aquí se empiezan a generar los valores del cristiano, porque cuando los cristianos empiezan a tener hijos, esos niños se crean en este ambiente, en un ambiente en el que no son verdaderamente libres, en un ambiente en el que están este, sometidos, están sometidos. Entonces, ¿qué valores aprendes cuando estás sometido? Y son valores que tienes que aprender porque la libertad que se te ha sido quitada eh, engendra en ti que esto sea así. Tú tienes que aprender a perdonar a quienes abusan de ti. Tú tienes que ser misericordioso, pero porque tienes que, porque no te puedes sublevar. Si te sublevas, te matan. Entonces Nietzsche dice, no es que no quieras ser libre, tú quieres ser libre, pero no puedes serlo. Entonces, si no puedes serlo, ¿cómo se llama eso? Si quieres ser y no puedes, porque alguien te lo está imposibilitando. Eso se llama el nacimiento de resentimiento. Y Nietzsche dice entonces, el imperativo para el cristiano ha sido el resentimiento, porque no podía ser libre. Y como no podía ser libre, tuvo que creer que esa era la libertad. Entonces, los famosos valores cristianos se nacen ahí. La humildad, la misericordia, la paciencia, todos. Por eso Nietzsche una de las críticas más fuertes de Nietzsche son justamente esas, al judeocristianismo, la crítica a los valores. Entonces Nietzsche dice esto, pero el sentido, digamos, o sea, el punto para mí es que para Nietzsche el resentimiento es negativo, ¿no? Que es lo que dice Scheller también. Y hay una frase muy bonita de Unamuno que justo ahora la, la está leyendo y me es una frase hermosa. Dice, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida brota de nuestro sentimiento respecto a la vida. Es decir, lo que nosotros pensamos en relación a la vida
va a llevarnos a nosotros, son como los lentes de cómo la vemos, ¿no? Y eso puede parecer sencillo, pero tiene tintes de ser bastante profundo, ¿no? Uno se pone a pensar entonces, ok, yo veo el mundo desde quién soy yo, ¿no? ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo veo a las personas? ¿Puedo confiar en ellas? ¿No puedo confiar en ellas? Me es difícil de hacer amigos, me es difícil no solamente confiar en las personas, a las personas les es difícil confiar en mí. Es una mejor pregunta. Bien, entonces esta frase. Y permítanme mostrarles esto de Scheller y acá les pongo unos ejemplos para conversar. Scheller dice, se los leo rápido, en palabras de, porque él toma el ejemplo de Améry y dice, Scheller dice de Améry. Améry plantea que el resentimiento no es simplemente un problema moral, como les comentaba, o una cuestión solamente de justicia, sino es una experiencia existencial profunda que transforma la relación del individuo con el mundo y consigo mismo. Va más allá de los juicios morales, porque no solamente es, no, me pasó esto, entonces esto es injusto, ¿no? Pero claro, si a ti te roban, tú vas a estar molesto, ¿ok? Y tú puedes notar que eso es una injusticia. Pero el carácter de resentimiento no es solamente de notar o hacer ese ejercicio epistemológico, va mucho más allá de eso. Dice, va más allá de los juicios morales porque no se trata solo de evaluar lo correcto y lo incorrecto, sino de una vivencia que fractura la confianza en la realidad y en los demás. Porque si a ti te roban, tú vas a estar, por obvias razones, mucho más cuidadoso. Pero ese cuidado podría llevarte a una cuestión negativa, ¿no? Podría llevarte, por ejemplo, no sé, a odiar a las personas que, por ejemplo, no sé, pasan en moto, porque te robaron en moto. Entonces, tu justificación para ese odio y rechazo es porque solamente estás asociando la imagen con el suceso. Entonces, estás haciendo o sea, es una hiperrealidad. No todas las personas que tienen motos son evidentemente ladrones o potenciales. Pero a partir de tu resentimiento, rechazas esa idea como una generalidad, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el amor. Y luego dice, el resentimiento, según Améry, no es solo una respuesta a la injusticia, sino una herida permanente en la existencia del sujeto. Eso es muy bonito, muy profundo. La memoria del sufrimiento se mantiene viva, ¿no? Mientras la falta de una reparación auténtica profundiza la desesperanza. Este conflicto interno convierte la vida del resentido en una experiencia trágica. Esa es la transformación trágica. Eso es lo que Julián comentaba al inicio. Esta es la transformación trágica. El ser humano no tiene la posibilidad de poder reparar esas experiencias y al no repararlas se desesperanza. Eh, entonces no hay una posibilidad de reconciliación, no existe. Y el conflicto interno entonces se agudiza. Y esto pues es evidentemente lleva a la existencia del sujeto a una situación extremadamente conflictiva, ¿no? Y difícil de superar. La experiencia de resentimiento, como les digo, está más allá de la moral y de las reflexiones morales y se interna más acá. En el conflicto interno, en la contradicción interna, en la desconfianza en el mundo, en la quiebra de relaciones interpersonales, en la transformación de la existencia de la persona resentida, que se convierte en trágica cuando no hay superación del posible dolor y la violencia rememoradas, ¿no? Cuando no hay esto, entonces el ser humano está condenado a vivir del pasado, a vivir del sufrimiento y del dolor del pasado. Eso es el espíritu del resentimiento. Si decimos que el resentimiento es un sentimiento de carácter negativo, que implica hostilidad, ello es así porque su origen fue una herida, que tiene la capacidad de suscitar el recuerdo sentimental, de mantener abierto el dolor originario en su valor. Entonces el resentimiento lo que hace es que mantiene viva la herida, ¿no? La mantiene abierta, porque la recuerda constantemente, porque no ha sanado y no se ha dedicado a sanar. Entonces es preferible mantenerlo ahí, ¿no? Y como la experiencia del resentimiento es una cuestión que impacta, digamos, en todo tu mundo,
Entonces todo tu mundo se ve manchado con la sangre de esa herida, ¿no? Y eso te transforma en esto. El resentimiento al final lleva al ser humano en una posición de víctima, ¿no? Y hay una victimización, y la victimización es a su vez esa ausencia de responsabilidad, ¿no? Porque cuando uno vive como víctima, entonces no es responsable de nada. Y es cierto, como les decía, uno no es responsable de las cosas, de muchas de las cosas que le pasan. Simplemente te pasan, ¿no? Pero lo que uno no puede dejar nunca de ser responsable es de la actitud de la vida, o sea, la actitud hacia la vida y hacia las situaciones que te pasan. Eso es responsabilidad de cada uno. Y, y la grandeza, digamos, del ser humano está en eso, ¿no? Los grandes héroes, por ejemplo, o los grandes personajes de la historia, eh, pasaron de ser víctimas a ser héroes, ¿no? O sea, detrás de un héroe hay una víctima, ¿no? O un potencial de víctima. Y detrás de un potencial de víctima hay un héroe también, ¿no? Hay una persona que puede contar su historia con con mucho dolor, pero habiéndola superado, ¿no? Por eso es que fíjense que es muy como paradigmático que nosotros como seres humanos nos sentimos muy inspirados por historias de superación de personas, ¿no? Que personas que estuvieron en la guerra, personas que pasaron por esto, personas que pasaron por lo otro. Cuando vemos una persona que de repente tiene una, por ejemplo, una evidente cuestión de deficiencia física, este, pero gana algo o cuenta su historia, para uno siempre es muy como eh, inspirador, ¿no? Porque uno puede ver en el personaje, digamos, la superación de ciertos obstáculos y de ciertas cuestiones. Y uno dice, mira, se puede, ¿no? O sea, hay seres humanos que tienen la facultad de la superación y la resiliencia. Y claro, ellos escogieron el camino del héroe, ¿no? Porque hay gente que tiene, y eso, hay gente no, nosotros tenemos innumerables razones para vivir con resentimiento. Innumerables, ¿no? Pónganse a pensar en el solo hecho de que las personas que más aman se van a morir en algún momento, incluidos ustedes. Eso ya es razón suficiente como para decir que la vida podría no tener absoluto sentido, ¿no? O uno le puede dar un sentido a eso, ¿no? Y puede apreciar la vida con los supuestos que la vida tiene. Y entonces acá se da la transformación y tragedia. La reapertura de la herida pasada es más fuerte que cualquier deseo de olvido. Esa frase me chocó. La reapertura de la herida pasada, es más fuerte que cualquier deseo de olvido. Uf, buenísimo. La existencia del resentimiento muestra de este modo hasta qué punto es artificial el corte entre el pasado y el presente. No hay corte, hay puro pasado, que por consiguiente viven el uno en el otro, ¿no? Convirtiéndose el pasado en un presente más presente que el propio presente. Buenísimo esta frase de Ferro. Entonces la tragedia es que el pasado siempre se repite. Esa es la fatalidad del resentido o de la persona que vive con resentimiento, de que siempre vive en el pasado. Y he tenido la posibilidad de muchas veces toparme con gente que es renuente a vivir el presente por recordar cosas del pasado. Y te das cuenta de que su discurso siempre es sobre lo mismo. Siempre hay algo que se repite, ¿no? Y cuando lo cuenta, te da nuevamente encuentras ese sinsabor, ¿no? De que le pasó esto. Y viven, ¿no? En torno a eso, ¿no? Al dolor, al sufrimiento. Y es una tragedia, ¿no? Es una tragedia además tener que escuchar que la persona que sufrió una vez sufre todos los días. Por eso. Eso es una tragedia. Y uno tiene que aprender a poder lidiar con esas cuestiones, ser lo suficientemente firme como para poder afrontarlas y generar un quiebre en eso.
Eh, Cuéntenme ahí, no sé si, ¿qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Qué sensación les da este conversatorio? ¿Qué piensan en relación sobre esto? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de recién Bien. unirme. ¿Cómo estás? No, tranquilo, no te preocupes. Venía de estudiar, sorry. Eh, me- hay una frase que Alex menciona en una de sus prédicas que hace este juego de palabras de resentimiento, dividiéndola en resentir. Ujú, Volver a sentir cosas, volver a sentir ese momento ujú, ah, traumático tal vez ujú. y traerlo al presente. Justo más o Sí. menos lo que lo acabas de mencionar. Ujú, Y creo que todos hemos luchado con ese sentimiento o esa tentación de querer volver a sentir am, ciertas cosas y pensar que se nos debe algo, se nos debe eso. am, y como una especie de, ¿cómo decirlo?, de satisfacción, una satisfacción culposa. Hay ujú. una, hay una frase que dice eh, que tenemos am, hábitos autodestructivos. No me acuerdo cómo es la frase que Alex menciona, pero en resumen son hábitos que son autolesivos. Creo que Claro. esa es una de esos hábitos que al fin y al cabo pienso que son eh, a veces uno no lo, o sea, uno lo practica tanto en un sentido de que le parece muy normal ser Ujú. el centro de todo lo malo que le sucede. Sí, sí, es cierto. Eso también se lo escuché una vez a un psicólogo. A veces uno repite las acciones para confirmar lo que cree que es. Y, o para permanecer en el dolor que tiene, ¿no? Y eso se da en un grado inconsciente, ¿no? Uno tiene que reparar eso. Pero sí, es cierto lo que dices. Y a veces justamente el resentimiento es justamente ese resentirnos, es querer volver a sentir eso. Y querer vivirlo, ¿no? Y la tragedia es de que eh, la persona está viviendo, digamos, la experiencia traumática. No del amor, no de la esperanza, no de las bondades de la vida, ¿no? Sino de sus desilusiones y sus heridas. Porque Y, supone un reto, ¿no? Supone un reto eso. Supone y claro, encontrarse con las verdaderas razones de lo que sucede. En muchas ocasiones me encontraron en esa situación y incluso llegué a pensar en un momento que me resultaba ventajoso, un camino más sencillo, eh, ser el punto de dolor, ser el centro, ¿no? Me sí. resultaba ventajoso en esa parte. Ujú, Y es una, bueno, en mi caso ya, como acabas de mencionar, se me hacía, había tomado no porque, o sea, incluso eh, proporcion- eh, em, has- hacía adrede, o ujú. sea, llegué a pensar que lo hacía adrede justamente para caer en ese punto de Claro, para confirmar. victimización. O sea, Mm. ya, claro, exacto, ya no era porque las situaciones aleatorias sucedían, sino que uno adrede las ocasiona para justamente estar en ese mismo estado de, entre comillas, comodidad y no Sí, afrontar. sí, yo creo que, qué chévere lo que dices. Yo creo que, y justo me hacías pensar de que quizás lo más problemático de quien experimenta
una situación de dolor y se ve empapado de resentimiento, es que creo que el resentido lo que busca es justicia, ¿no? Como un ideal. Y muchas veces eso no pasa. Y uno se queda esperando justicia y como no pasa, eso se termina a veces, muchas veces, convirtiendo en venganza, ¿no? O en o en el reparo sustitutorio, ¿no? Pero uno se queda expectante de eso, porque uno tiene la idea de que, claro, si hay una reposición, entonces yo estaré bien. En cuanto me devuelvan lo que perdí, bueno, estaré bien. En cuanto la otra persona sienta lo que yo sentí, me volveré bien. Y esto es muy idea de psicología, ¿no? Esperar que, claro, eh, y yo necesito que la persona sienta lo que yo sentí para poder ser entendido, ¿no? O para poder ser reparado. Y hay un juego complicado, ¿no? Porque la vida es injusta, ¿no? No hay justicia en la vida, digamos, en ese sentido, en todas las cosas que te pasan, ¿no? No es justo, hay cosas que no son justas. Si uno persigue la justicia para lograr una reposición y evitar el resentimiento, no jamás podría alcanzarlo, ¿no? Y por eso creo que la intención, digamos, en ese sentido, del hombre está en aprender a superarlo, ¿no? O sea, en afrontarlo, en mirar esos desastres y superarlos, ¿no? Edith Eger, que es la autora que escribe la bailarina de Auschwitz, dice en una parte de su libro que a ella le tomó como 30 años dejar de preguntarse por qué me pasó esto a mí y comenzarse a preguntar para qué, ¿no? Porque el por qué es tortuoso. Es tan tortuoso que así te respondan por qué, eso no es sanatoria. Cuando te hieren, cuando la vida te hiere, eso, o sea, que te respondan por qué me hiciste esto, ¿no? Como, no sé, me pongo un caso otra vez en esas situaciones como de relaciones, si a mí me sacaran la vuelta y yo preguntara, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y las personas me contaran por qué lo hizo, eso no me va a sanar, ¿no? O sea, no voy a encontrar, no va a haber razón que pueda reparar, digamos, el sentido de injusticia o el dolor, porque no solamente es una cuestión intelectual, ¿no? Es una cuestión existencial. Y cuando estos personajes pasaron por situaciones espantosas, que les responda por qué no les solucionaba nada. Es la aceptación de ese dolor y el poder, y lo heroico ahí es reencontrarle un sentido a la vida. Eso es lo heroico. Eso es lo que los hace a ellos hombres, ¿no? No solamente es soportar el dolor físico, que ya es bastante. Lo que los hace héroes, a mi entender, es que hayan podido encontrarle un sentido a la vida. Y a veces eso no se da. Y a veces es preferible morir, ¿no? O quitarse la vida. Pero hay otras personas que lo ven diferente. Y eso es muy esperanzador. No sé si alguien más quiere comentar por ahí. Jesús, Tania, Julián. Si por ahí quieren comentar algo sobre lo que estamos conversando. De paso aprovecho y les muestro, justo estamos un ratito por terminar. Quería mostrarles esta imagen. Este es Caín y Abel. Historia que de hecho eso aparece en 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, que hace un análisis sobre la historia del hombre desde esta historia, ¿no? Que él dice, claro, la primera historia del hombre no es Adán y Eva, ¿no? Porque Adán y Eva, digamos, este, según la narrativa bíblica, se sucede, digamos, de una participación de Dios, ¿no? Los primeros seres humanos, dice, son Caín y Abel, ¿no? El primer símbolo de la humanidad es ese.
Y la primera historia del hombre, la primera historia es la historia de un hermano que mata al otro. Ahí empieza, dice Peterson, la historia del hombre. En total resentimiento de un hermano, ¿no? Y es una historia que está plagada de rencores y de odios y y de sufrimientos y de resentimiento, ¿no? Al final es justamente eso, es el resentimiento del hermano, este, lo que lo lleva a generar un homicidio, ¿no? Matar a su propio hermano. Las envidias, ¿no? Que finalmente el resentimiento siempre tiene envidias, ¿no? El resentido no puede celebrar, no puede celebrar la vida en otras personas, ¿no? Es como, eh, eso también es un buen consejo. ¿Sabes cómo identificas a tus buenos amigos? Tus buenos amigos son aquellos que cuando les cuentas algo malo, se entristecen contigo y sobre todo cuando les cuentas algo bueno y lo celebran contigo. Porque hay gente que tú le puedes contar algo bueno y no lo celebra contigo. Rápidamente te cambia la historia y te dice, ah, qué bueno, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Posiblemente esa persona está mucho más misma en sí y no puede haber, digamos, o no puede haber el valor, digamos, del éxito o del amor o del bienestar en otro, ¿no? Y qué importante es poder escoger esas personas con las cuales sí puedes disfrutar de esas cosas, ¿no? Eh, y en Caín y Abel es una historia que revela justamente eso, ¿no? Y es una historia que, fuera, digamos, de la cuestión teológica, es una cuestión muy humana y simbólica del hombre, ¿no? El resentimiento en el ser humano puede llevarte a generar homicidios, ¿no? Y en ese caso es un homicidio eh, literal, pero tú puedes llegar a generar homicidios figurativos, ¿no? Tú puedes llegar a matar gente en un sentido figurado, ¿no? Abandonar personas, dejar personas, renunciar a relaciones por resentimiento, ¿no? Y aislarte. Lo peor del resentimiento es que te aísla, ¿no? Eh, y el resentido no puede amar y no puede ser amado tampoco, porque para amar tú tienes que darte a conocer y para ser amado también. Y además para amar necesitas un sacrificio, necesitas en la otra persona poder ver bondad. Y aparte hay un imperativo muy grande en el amor, por lo menos en relación de personas, que es el perdón. Y si hay resentimiento, tú no podías tolerar que una persona te falle, ¿no? Porque fallarte sería un agravio para ti, entonces habría un miedo. Y ese miedo te haría renunciar a esas relaciones, ¿no? Entonces, no sé qué piensan sobre Caín y Abel, qué otra, o de repente sobre esta historia o sobre otra que ustedes vean algún vestigio de resentimiento fuerte, de dolor. Siempre bueno, cuando he estado em, en oraciones o buscando a veces razones por las cuales eh, se proyectan ciertas cosas que no son agradables para mí, Ujú, trato de orar y confrontar ciertas actitudes y siempre ujú, buscar la razón de por qué. Me he dado cuenta que estos arrebatos am, son muy primitivos, ujú, son, están más atrás de la voluntad. ujú, Am, y, y hablando en este caso de Caín o la historia, o sea, creo que lo que me ha pasado, lo que he concluido de que uno pierde la humanidad en el sentido ujú. de poder razonar las cosas, de poder Claro. tener voluntad en esa área. Y al ser os repito, primitivo, no hay cabida
para la decisión o para el ser humano que al fin y al cabo decide. Sí, creo que eso es algo, un área muy oscura del ser humano, ah, que no, que no es bueno caminar solo en esa parte. Claro, sí, tal cual, tal cual. A mí lo que me parece paradójico también de esa historia es que, este, o sea, lo que me parece interesante de del símbolo de Caín y Abel es de que todos somos Caín y Abel. O sea, creo que la representación simbólica es de que todos tienen un Caín y Abel dentro, ¿no? Eh, todos podemos, de alguna u otra forma, ser virtuosos, digamos, como lo es Caín, y a su vez también podemos ser homicidas, ¿no? O desear el mal a mi hermano, ¿no? ¿Quién en algún momento no le ha deseado el mal a alguien? Este, y podemos incubar ambos sentimientos en los dos, ¿no? O sea, mejor dicho, vamos a incubar esos sentimientos en uno mismo, ¿no? Y eso nos podría convertir como en dos personas diferentes, ¿no? Pero bueno, es la paradoja del ser humano, ¿no? Este, y fíjense que hay algo que me parece interesante de la historia, que eso se lo quiero leer acá. Mm, que hay una parte en la historia que esto me parece como muy, muy interesante y yo sé que la historia no es o sea, no es atemporal, digamos, ¿no? No tiene, no es en ese sentido no es cronológico en todo lo que pasa, sino es una narración, digamos, de lo que pasó, ¿no? Pero no hay como tiempos en la historia, ¿no? Pero fíjense que hay una parte, y esto es lo que me causaba como, como particular interés, que dice, eso está en Génesis, ¿no? Y dice, Abel trajo también, eh, acá dice, ¿no? Dice, después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Obviamente ahí han pasado pues años, ¿no? O sea, te dice así, nació el hermano y de ahí han crecido en un versículo, no en una oración. Pero lo que me parece paradójico es esto. Eh, Abel trajo consigo sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eh, y de ahí dice, entonces Jehová habla con Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado así? ¿Y por qué te ha ido tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, le dice. Versículo 6 7 y en el 8 dice, Caín le dijo a su hermano, salgamos al campo, ¿no? Y eso es como que les he leído el 7 y el 8 es o sea, el 7 es la conversación que tiene Dios con Caín y el 8 es que Caín le dice a su hermano, hey, vamos afuera, vamos a conversar. Ahora, ¿por qué les leo esto? Eh, pueden tomar un símbolo de esto. La conversación que tiene Caín con Dios es la conversación que tiene Caín consigo mismo. Es la conversación que él tiene con su conciencia. Es la conversación que él tiene con su parte, que digamos, presupone ser la más llena de verdad, ¿no? Es la parte que te confronta muchas veces. Porque cuando estás mal o cuando tienes malos deseos, la parte que te confronta es la parte buena, ¿no? Y te confronta, digamos, para que no caigas, digamos, en esa profundidad oscura de tu ser, ¿no? Y te confronta cuando tienes malos deseos. Esto en tu ética, ¿vale? Porque cristiano, agnóstico y ateo, todos presuponen tener una ética, pero esas éticas tienen sus límites, ¿no?
Y cuando uno se acerca, digamos, a esos límites, hay una parte que te llama la atención, ¿no? Y en ese caso, Dios habla con Caín y lo confronta, digamos, ¿no? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? Y es muy paradójico que la respuesta de Caín es que no hay respuesta. La respuesta de Caín es que no hay respuesta a Dios. No hay respuesta consigo mismo. Hay una confrontación de una parte, pero la otra parte no contesta. Solamente habla a Dios. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta, le dice. Con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y Caín no responde. Esto es muy parecido a lo que sucede en Crimen y Castigo. Versículo después de que Caín tiene esa conversación con Dios, figurativamente hablando, que tiene una conversación consigo mismo, llama a su hermano, lo saca y lo mata. La pregunta es, eso se lo dejó como un ejercicio retórico. ¿Cuánto tiempo pasó? O retórico no, sino lo podemos dialogar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó de que Caín habla con Dios y Caín mata a su hermano? ¿Cuánto tiempo? Eso era lo que a mí me generaba extrañeza. ¿Cuánto tiempo? Puede haber pasado un día, puede haber pasado años. El resentimiento se gesta, el resentimiento crece, el resentimiento endurece el espíritu y el alma de la persona. Esta es una teoría mía, es una hipótesis. Puede que haya pasado años y Caín fue endureciendo su relación con su hermano y se fue llenando de maldad a partir de ese resentimiento. Resultado, mata a su hermano por el resentimiento, porque Dios había aplaudido el trabajo de su hermano y no el de él. Y Caín lo que hace es matar al favorito de Dios, entre comillas. Pero Caín también mata la mejor versión de él, porque Caín mata en quien él quería convertirse, porque él quería el aplauso de Dios, ¿verdad? El aplauso de Dios debería ser para él, pero se lo da a su hermano. Entonces él quiere ser su hermano, pero no puede, y lo mata, y lo mata, y lo mata para, en venganza de Dios, lo mata, lo elimina, pero cuando lo mata, Caín se da muerte a sí mismo también. Esto es muy Nietzsche, ¿no? Nietzsche mata a Dios, figurativamente hablando, y al matar a Dios le da muerte al hombre también. Esto es un símil a la historia de Crimen y Castigo. Esta parte de acá. Y esto es súper interesante cuando empezamos a desarrollar la historia. Que esto pasa en el protagonista. El protagonista tiene diálogos consigo mismo, ¿no? Diálogos con su conciencia. Llámalo conciencia, llámalo Dios. Tiene diálogos entre dos fuerzas, ¿no? Caín y Abel hablándole al personaje. Y en un momento él decide hacer algo. Y no tiene idea de las consecuencias, ¿no? Esto es muy existencialista, también esto puede ser muy Kierkegaard. No sabe qué va a pasar, ¿no? No sabe qué desenlace tendrá. Él piensa en un momento que todo va a estar bien, pero en un momento cuando sucede esto, entra a otro mundo. Y ahí tiene que, y digamos, la condena del autor, del personaje no es la condena física. ¿Cuál es la condena del resentido? ¿No? O del que comete un acto, su propia conciencia. Pero bueno, ese era un poco de lo que quería conversarles hoy día. No sé qué piensan, cuéntenme un poco, si quieren, para ir cerrando la sesión, en relación un poquito de ese tema de resentimiento, las historias
¿Qué piensan? Disculpe, Juan, ¿hasta qué página han avanzado el libro? Sorry que no he estado tan atento, pero como lo he leído, sí ya más o menos tengo una idea No de te qué es preocupes. la trama. No me acuerdo hasta qué página, pero les pasé ahí un PDF donde están todas las fechas, pero no me acuerdo hasta qué páginas. Creo que Dale, es, dale, dale, te lo reviso. creo que son los dos primeros capítulos. Bacán, O sea, bacán. cada capítulo tiene como 6, 7 secciones. Eh, Ideal sería que creo que lean eso para la siguiente clase, que ya es la clase como de libro, ¿no? Eh, Ideal. Bacán. Ujú. Genial. No sé, ahí me cuentan si alguien quiere comentar algo. Cuentan. Una consulta, Juan, hablando acerca del libro. Este libro con el libro de Kierkegaard tienen una, como que están en el mismo plano. Me refiero al auto, al auto, por decir, a la reflexión de lo que uno, bueno, hablando de crimen y castigo es, como tú comentas, una comunicación entre él mismo y Ujú, tratando de argumentar para qué lo está haciendo o dándose motivos ujú. para hacerlo, ¿no? Y Kierkegaard tratando de poder encontrarle sentido de por qué llegar a ese extremo o a ese punto de ese sacrificio. Y bueno, no sé, veo tal vez un símil, pero no sé si tú lo veas de esa manera o O algo sea, similar. pero no te entendí bien o sea, ¿cuál es el comparativo? ¿Entre qué puntos? Am, Yo estaba hablando con un amigo, Kevin, Ujú, y había tocado el tema de, pues, le estaba contando que estábamos tocando ese libro de Temor y Temblor, y ajá. esta parte de Crimen y Castigo, que tocas pues, es un tema existencialista, y Kevin mencionó lo mismo, sí, es un tema existencialista. Entonces, lo veo por ese lado, Ah, para ambos claro, libros. claro. Sí, o sea, yo creo que no sé si entre los autores hay una relación. No sé, eso es algo que no sabría responderte. No sé si Dostoyevsky tiene una relación con Kierkegaard, pero digamos, lo existencial que yo veo es de que en el diálogo que tiene Raskolnikov está en proximidad de tomar una decisión, ¿no? Que puede ser la de cometer el acto o no cometerlo. Cada una de esas te abre un mundo diferente. No sabes cuál, ¿no? Eso es muy como, o sea, bien existencial, digamos, ¿no? Aparte hay algo que a mí me parece muy interesante. Eso lo voy a comentar en la primera sesión, pero pues, se los comento ahorita. Hay una parte en el libro en la que Raskolnikov comete el acto contra la señora y o sea, Dostoyevsky le cambia el, el pronombre. Ya no es Raskolnikov, sino es el asesino. Y eso es como, estoy diciendo una interpretación personal. Esto es como un cambio, ontológico en el ser, ¿no? Como la persona ha dejado de ser quien era y se ha convertido en otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí sería muy Kierkegaard, digamos, ¿no? Porque cada decisión que tú tomas está en constante cambio de tu ser, ¿no? Tu esencia está en juego, digamos, ¿no? Entonces, la determinación de tus acciones te ha convertido en algo. Y en ese caso sí podría haber una relación en eso, ¿no? Este, Eso podría acotar. Pero monstruo, espero que lo puedan leer. De hecho, yo lo he vuelto a hojear el libro. Este,
y leer esta versión que tengo acá. Yo tengo esta versión de acá. Creo que no se ve muy bien, pero acá dice Crimen y Castigo. Bueno, chicos, creo que eso. Quería justo conversar acerca un poco de esto. Les voy a pasar el paper para que ustedes lo puedan ver y también puedan revisarlo si gustan. Y comenzamos entonces la próxima semana ya con las sesiones del libro. Así que les sugiero que vamos a leerlo. Es un libro muy angustiante y eso lo hace muy entretenido. Así que espero que lo puedan disfrutar. Dostoyevski es un genio, ¿no? Y quizás más adelante podamos leer otro libro que es muy, muy genial. Creo que es más genial que este, que es Los Hermanos Karamazov. Así que, buenazo. Espero que lo hayan disfrutado. Ya nos vemos en la próxima sesión, para poder conversar también acerca de lo que hemos leído. Para los que recién se conectan, usualmente en las sesiones en vivo, conversamos sobre lo leído y además hay una presentación que tiene que ver con un poco la lectura y ciertos comentarios complementarios, ¿no? O cuestiones de filosofía o literatura que pueden aportar un poco a lo que hemos ido leyendo. Así que les agradezco mucho. Espero que haya sido entretenido para ustedes. Gracias por conectarse y cualquier cosa, estamos en contacto por el grupo. ¿Les parece? Listo, amigo. Cuídate. Un abrazo. Por allá. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo fuerte. Todo. Chau, chau. Vamos, hermano.